Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hacer la apertura peón de dama. Bueno, a algunos jugadores no les gusta jugar el peón a E4. Entonces, si no nos gusta jugar peón E4, el peón del rey, podemos empezar jugando el peón de la dama y mover dos casillas de esa manera. Entonces, cuando movemos dos casillas de esa manera, entonces las negras tienen muchas respuestas. Las negras pueden contestar de esta forma. Pueden contestar también así. Pueden responder de esta forma, el caballo ahí. Hay múltiples formas. Podrían jugar ahí para luego sacar el alfil en B7 y controlar toda esta diagonal. Pero la mayoría de jugadores pues suele responder ahí. Y ahí las blancas pueden jugar caballo F3, pueden jugar el peón E3 para desarrollar el alfil, o también pueden jugar peón G3 para sacar el alfil por ahí. Pero hay una jugada que se llama gambito de dama, se llama apertura gambito de dama. Y es una apertura que mayormente juegan los jugadores de nivel muy avanzado, profesionales. Ellos juegan C4, entregan un peón. El objetivo de entregar un peón al negro es que las negras dejen de controlar la casilla E4. Cuando el peón en D5, cuando el peón está en D5, controla la casilla E4. Y cuando un peón está en D5, al controlar la casilla en E4, entonces las blancas no pueden mover el peón a E4 porque lo perdería. Por eso es que el gambito de dama entrega un peón para poder mover luego el peón a E4. Entonces, las blancas aquí pueden jugar el peón a E3, pueden mover el peón a E4, o también pueden hacer jaque en este caso, y cuando las negras cubran con su alfil, entonces la dama puede capturar el peón en C4. De esa manera, recupero el peón de C4 y tiene tanto un peón como, eh, como la dama ahí al centro. Y ahí tendría tanto el peón al centro como la dama en el centro. Hay varias posibilidades. Existe el gambito de dama aceptado, donde las negras capturan el peón. Y la mayoría juega E3 con el objetivo de, con el alfil, poder capturar al peón. Ahí existen muchas respuestas. La mayoría juega caballo F6, caballo F3, E6 y las blancas recuperan ese peón. Como ven, hay varias formas de jugar. Se puede jugar de esta forma. No conviene tanto capturar aquí porque las negras capturarían a nuestra dama. Si hacemos esto, no capturan la dama y las blancas ya no pueden hacer enroque. Entonces, evitemos cometer un poco esos errores. Mejor hacemos un enroque corto. A6, ahí sí podemos capturar ya, porque ya está la torre y ya se hizo el enroque corto. Es más o menos así como se puede jugar. Y el alfil desde acá controla toda la diagonal. Esa es la apertura peón de dama. El caballo amenaza con jugar a D6 para luego atacar al alfil. Ya.
Luego tenemos el gambito de dama declinado. Declinado quiere decir que no lo acepta, o sea, no lo va a capturar. Y juegan E6. Juegan E6 para que si en caso capturan las blancas al peón de D5, las negras van a capturar con el peón de E6. Esto se llama gambito de dama declinado. Se puede jugar de esa forma. Como saben, el caballo siempre va al centro. Es la forma en que se puede jugar el gambito de dama declinado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede jugar este gambito. Más o menos es como se puede jugar. Así es más o menos como se puede jugar este gambito. Y aquí las blancas hacen jaque. Es un modelo de cómo podemos jugar este gambito. Aquí la dama amenaza con ingresar ahí y hacer jaque mate. Si la dama llega aquí a H8 y las dos torres están ahí, va a ser jaque mate. Por eso es que el caballo juega ahí. Y ahora tenemos que dos torres, la dama más el caballo, están atacando al peón de F7. Hay 4 piezas que están atacando al peón de F7. ¿Cuántas piezas defienden al peón de F7? 1, 2, son 3 piezas que le están defendiendo. Torre C8. Entonces, aprovechando que si yo ataco con 4 piezas y él defiende con 3, entonces el caballo captura ahí y ya ganó un peón. La dama se retira para evitar ser capturada por la torre. Y ocurre que las negras aquí se han rendido. Las negras aquí se rinden. ¿Y por qué se rinde? Porque van a perder su caballo, porque el caballo no se puede retirar, porque si no, el rey quedaría en jaque. Entonces, este caballo no se puede retirar y va a ser capturado. ¿Qué pasa si el rey se retira ahí? Entonces va a capturar el caballo y con eso están perdiendo una pieza, por eso se han rendido. Entonces, haciendo un repaso, la apertura gambito de dama es moviendo el peón de la dama 2 casillas. Las negras juegan ahí. Las blancas tienen varias alternativas. Pues si las negras contestan ahí, las blancas podían jugar su caballo a F3, podían jugar el peón a E3, podían jugar caballo C3, si es que desean jugar un poco, un juego más cerrado, ¿no? Conservador. Esto puede ser más o menos así. Así pueden jugar, es como un juego un poco más tranquilo. Más o menos, así es como se puede jugar. Podemos hacer enroque corto. Las negras también van a hacer enroque corto. Se jugarían
harían más o menos así. Las negras también harían en bloque corto. Entonces, esta es una apertura que también nosotros podemos jugar si deseamos, o podemos jugar de esta forma. Podemos entrar al gambito de dama. Si nos captura, recuerden, hay varias alternativas. Una de ellas puede ser jaque, y jaque al rey y a la vez ataque doble. Y si el alfil viene aquí, entonces la dama recupera el peón. Pero no es la única forma de jugar. También en caso de que capture, en este caso también podrían jugar el peón ahí para que el alfil capture. ¿Y qué pasa si viene este peón a defender a este peón? Pues puede jugar aquí, en este caso podría jugar así, de esa forma. Puede jugar aquí, podría jugar ahí, y luego puede jugar aquí. Si este peón captura aquí, este alfil va a capturar al peón y va a hacer jaque. Así más o menos. Y luego podría capturar con la dama, y la dama capturaría ahí. Pero como vemos, las blancas tienen una mejor posición, tienen más ataque, y esta es la forma como se juega el gambito de dama. Vamos a ver un video, les voy a compartir la pantalla y el sonido. Vamos a ver un video que nos explica sobre el gambito de dama. Presten mucha atención. Uno de los objetivos estratégicos más importantes durante la apertura es el control del centro. Por tanto, las jugadas más lógicas al comienzo de la partida son avanzar con el peón a e4 o bien avanzar con el otro peón a d4 para colocar así los peones en el centro y dominar las casillas centrales. Por ejemplo, las blancas pueden hacer la jugada d4 avanzando con su peón de dama, y la diferencia de avanzar con el peón de dama o con el peón de rey es que el peón de dama está protegido por la dama. Sin embargo, el peón de rey al avanzar está desprotegido y podría ser atacado por las piezas negras. Por tanto, comenzar la partida con la jugada d4 es un poco más seguro que comenzarla con la jugada e4. Si ahora las blancas volviesen a jugar, querrían avanzar con su peón a e4 para así colocar sus peones en el centro y ocupar las casillas centrales. Por tanto, ahora una respuesta muy lógica para las negras es hacer la jugada d5, con lo que las negras colocan un peón en el centro y toman control sobre la casilla e4, con lo que impiden así la jugada e4 por parte de las blancas y evitan de esta manera que las blancas ocupen el centro con sus peones. Y después de las jugadas d4 y d5, se da comienzo así a las llamadas aperturas cerradas, ya que en este tipo de posiciones no es fácil que el centro se abra y por tanto se va a producir una lucha de maniobras e ideas estratégicas con planes a largo plazo. No así como las aperturas que comenzaban con e4 y e5, en las que el centro podría abrirse rápidamente y se producían partidas muy tácticas con rápidos ataques. Después de las jugadas d4 y d5, el juego será más lento y se producirán largas maniobras con las piezas. Si ahora las blancas hicieran la jugada caballo c3, desarrollando su caballo dama y tomando control sobre la casilla e4, para así poder avanzar con e4 y ocupar el centro con sus peones, las negras pueden continuar con caballo f6, desarrollando su caballo de rey y aumentando el control sobre la casilla e4, con lo que las negras impedirían que las blancas hicieran la jugada e4 y evitarían así que ocuparan el centro con sus peones. Las blancas no podrán aumentar la presión y las negras tienen buena partida. Por eso, después de las jugadas d4 y d5, seguramente la mejor opción para las blancas sea continuar con c4, que da comienzo al gambito de dama. La idea de las blancas es eliminar al peón negro del centro,
para así luego poder avanzar con e4 y ocupar finalmente el centro con sus peones. El gambito de dama es una apertura muy rica en ideas estratégicas y enfrenta a los dos jugadores ante importantes decisiones sobre cómo desarrollar las piezas y qué estructuras de peones establecer ya desde las primeras jugadas. Es una apertura muy flexible que permite muchos órdenes de jugadas y transposiciones distintas, y es la principal elección de los grandes maestros para lograr ventaja en las aperturas cerradas. El gambito de dama en realidad no es un gambito real, ya que si ahora las negras capturan el peón con la jugada d por c4, las blancas pueden recuperarlo inmediatamente, ya que las negras no pueden hacer nada por conservar el peón de ventaja. Por ejemplo, si ahora las blancas quisieran, podrían hacer la jugada dama a4, dando jaque al rey negro, y luego capturarían el peón negro, con lo que recuperarían el material. Aunque bien es cierto que la dama blanca se desarrollaría demasiado pronto y podría quedar expuesta al ataque de las piezas enemigas. Pero de todas maneras, después de la jugada d por c4, las blancas pueden recuperar el peón de muchas otras maneras que estudiaremos en la sección correspondiente del curso. Después de la jugada d por c4, se entraría así en el gambito de dama aceptado. Las negras aceptan el peón que se entrega, pero a cambio pierden su peón central y las blancas podrán avanzar con e4, con lo que ocuparán el centro con sus peones y tendrán buen dominio de las casillas centrales. Y luego las blancas podrán recuperar fácilmente el peón, capturando el peón de c4, con lo que igualarán el material. Después de la jugada c4, las blancas están amenazando capturar el peón negro, lo que obligaría a la dama negra a salir al campo abierto, que luego podría ser atacada por el caballo blanco, y luego las blancas podrán hacer la jugada e4 para ocupar el centro con sus peones y quedarán con ventaja. Y si las negras hacen ahora la jugada caballo f6 para defender su peón, las blancas podrían continuar igualmente con c por d5, eliminando el peón central de las negras, y después de caballo por d5, las blancas podrán avanzar con e4 para ocupar así el centro con sus peones y tendrán ventaja central. Así que después de la jugada c4, si las negras quieren conservar su peón en el centro, tendrán que defenderlo con un peón. Podrán hacer la jugada e6 o también podrán hacer la jugada c6, que sería la defensa eslava. Por ejemplo, si las negras hacen la jugada e6 para defender su peón, y en caso de que las blancas capturen en d5, entonces poder recapturar con el peón y así conservar su peón en el centro, y poder luchar así por el control de las casillas centrales. El problema con esta jugada es que ahora el alfil negro de c8 queda bloqueado por sus propios peones y podría quedar muy pasivo y ser una pieza problemática. Ahora no sería bueno para las blancas capturar el peón de d5 con la jugada c por d5, eliminando el peón central de las negras, porque las negras seguirían simplemente con e por d5, recapturando con el peón, y las negras conservan su peón en el centro, y ahora el alfil de c8 ha quedado liberado y podrá desarrollarse sin impedimentos. Así que con este cambio las blancas no habrían conseguido nada. Por eso, después de la jugada e6, la mejor opción para las blancas sería continuar con caballo c3, desarrollando su caballo de dama y aumentando la presión contra el peón de d5. Ahora las negras pueden continuar de varias maneras. Por ejemplo, podrían hacer la jugada c6, reforzando la defensa del peón de d5 y entrando así en la defensa semieslava. O también, después de la jugada caballo c3, las negras pueden continuar con c5, contraatacando en el centro y entrando así en la defensa terras. Otra opción para las negras es desarrollar su alfil de rey con la jugada alfil e7, desarrollando primero su alfil de rey para evitar desarrollar su caballo de rey hacia la casilla f6, y de esta manera las negras impiden la jugada alfil g5 que clavaría al caballo negro. Aunque después de la jugada caballo c3, lo más normal para las negras es hacer la jugada caballo f6, desarrollando su caballo de rey y reforzando la defensa del punto d5. Ahora, seguramente la jugada que ofrece más opciones a las blancas es continuar con alfil g5, que es una jugada muy buena. Las blancas desarrollan su alfil de dama y clavan al caballo negro y están amenazando capturar el peón de d5, lo que obligaría a las negras a capturar con el peón, y luego las blancas podrán capturar el caballo negro, lo que obligaría a las negras a recapturar con el peón, con lo que los peones negros quedarían muy débiles en el flanco de rey. Y al mismo tiempo, las blancas quieren desarrollar su alfil de dama antes de hacer la jugada e3, y de esta manera su alfil quedará activo por fuera de la cadena de peones.
Ahora las negras tienen varias opciones. Por ejemplo, podrían hacer la jugada alfil e7 para desclavar su caballo, con lo que se entraría en las variantes clásicas del gambito de dama. Otra opción que tienen las negras después de la jugada alfil g5 sería continuar, por ejemplo, con alfil b4, desarrollando su alfil de rey y clavando al caballo blanco de c3. Si las blancas continúan con caballo f3, entonces se transpondría hacia la defensa Ragosín. O también después de la jugada alfil g5, las negras pueden continuar con c5, aumentando la tensión en el centro y entrando así en el llamado gambito peruano-holandés. Otra opción que tienen las negras después de la jugada alfil g5 es continuar con caballo b d7 para así defender su caballo de f6 y cuando las blancas capturen en f6, entonces poder recapturar con el caballo. Ahora las blancas no pueden ganar un peón con la jugada c por d5 porque las negras seguirían con e por d5 y ahora no sería correcto capturar el peón negro con la jugada caballo por d5 aprovechando que el caballo negro está clavado porque las negras podrían hacer la jugada caballo por d5 capturando el caballo blanco, ya que después de alfil por d8 capturando la dama negra, ahora las negras pueden continuar con alfil b4 dando jaque al rey blanco y las negras van a recuperar la dama y se van a quedar con una pieza de ventaja, ya que el rey blanco no se puede mover, así que ahora sería única dama de 2 para defenderse el jaque y ahora las negras pueden capturar la dama blanca y luego capturar el alfil de d8, con lo que se quedarían con una pieza de ventaja. O también pueden capturar primero el alfil con la jugada rey por d8, ya que como la dama blanca está clavada, no puede escapar y luego las negras la van a capturar y tendrían una pieza de ventaja y ganarían sin problemas. Aunque normalmente lo más normal después de la jugada alfil g5 es que las negras continúen con alfil e7, descerrando su alfil de rey y desclavando su caballo. Las blancas pueden continuar con e3 para liberar la acción a su alfil y defender el peón de c4, y en caso de que las negras capturen el peón blanco de c4, entonces poder recapturar con el alfil. Ahora las negras pueden enrocarse y las blancas pueden continuar con kf3, descerrando su caballo de rey. Y ahora las negras pueden hacer la jugada caballo b d7, descerrando su caballo de dama, y esta es la jugada que da comienzo a la defensa ortodoxa, que es una de las líneas más clásicas para jugar contra el gambito de dama. O también después de la jugada caballo f3, las negras pueden hacer primero h6 atacando al alfil blanco para así obligarlo a tomar una decisión. Si ahora las blancas capturan en f6, entonces no habrían conseguido nada y simplemente perderían la pareja de alfiles. Y si las blancas continúan con alfil h4 para defender su alfil, las negras pueden continuar de varias maneras. Por ejemplo, podrían hacer la jugada caballo e4, entrando así en la defensa Lasker, cuya idea es cambiar un par de piezas menores para así simplificar el juego y facilitar la defensa, ya que como las negras tienen menos espacio, les interesa cambiar piezas para así aliviar su posición. Otra opción que tienen las negras después de la jugada alfil h4 es continuar con b6, entrando así en el sistema Tartakover. La idea de las negras es desarrollar su alfil de dama por la casilla b7 para así completar el desarrollo de sus piezas menores. Generalmente, en el gambito de dama, las blancas desarrollan rápidamente sus piezas y salen de la apertura con una ligera ventaja. Sin embargo, las negras no tienen debilidades reales en su posición y tienen muy buenas posibilidades de equilibrar la partida. Después de la jugada c4, otra opción que tienen las negras, en lugar de hacer la jugada e6 para así defender el peón de d5, como ya hemos dicho que la jugada e6 dejaba bloqueado al alfil de c8, es continuar con c6 para defender el peón de d5 pero sin obstruir su alfil. Esto sería la defensa eslava. O también después de la jugada c4, otra idea que tienen las negras es continuar con alfil f5, entrando así en la defensa báltica. La idea de las negras es desarrollar primero su alfil de dama antes de hacer la jugada e6 y reforzar la defensa del peón de d5. Y de esta manera las negras conseguirán sacar su alfil por fuera de la cadena de peones para que así pueda quedar activo, ya que tradicionalmente este alfil suele tener muchos problemas para desarrollarse en las líneas clásicas del gambito de dama. O también después de la jugada c4, las negras, en lugar de reforzar la defensa del peón de d5, pueden pasar al contraataque. Por ejemplo, podrían hacer la jugada caballo c6, entrando así en la defensa chigorín.
la idea de las negras es pasar al contraataque y contraatacar contra el peón de D4. O también después de la jugada C4, las negras pueden contestar con E5, entrando así en el contragambito albín. Las negras sacrifican un peón con tal de hacerse con la iniciativa y pasar al contraataque. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es muy importante que cada uno desarrolle una defensa contra la apertura peón de dama. ¿Qué pasa si ustedes en el campeonato juegan con piezas negras? ¿Qué pasa si nos juegan D4? Ya no podemos jugar E5. Entonces, aquí tenemos que desarrollar nuestra propia defensa. Entonces, escriban al chat de Zoom qué jugada harían ustedes con piezas negras en esta posición. Escriban al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Voy a ir leyendo las respuestas. Richard dice que jugaría peón D5, Ethan también peón D5, Leo peón D5, Jeremy peón D5, Sebastián peón D5, Hiroshi caballo C6, Vasco peón D5, Jimei peón D5, Bueno, vamos a dar 2 minutos más. 2 minutos más para que me envíen sus respuestas los que todavía no lo han hecho. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Quilla dice peón D5. Kailin dice peón. Peón, ¿a qué casilla, Kailin? Tienes que poner a qué casilla. Si fuera esto, sería peón D5. Si fuera aquí, sería peón E6. Bueno, un minuto más y ya cerramos el chat del Zoom para dar las jugadas que serían correctas. Bueno, aquí tenemos otra respuesta, peón E5. Bueno, ahí ya tenemos todas las respuestas. Vamos a ver qué respuestas no serían correctas. Bueno, no sería correcto jugar por el extremo, jugar a 5 o H5. Felizmente nadie dio esa respuesta. Y esta jugada que me han dicho peón E5 también no es buena porque estamos regalando un peón. Aquí las jugadas correctas en esta posición son peón D5. También se puede jugar caballo C6, aunque es un poco arriesgado porque el peón te ataca, pero se puede jugar. También se puede jugar E6, se puede jugar caballo F6. Ya. Se puede jugar peón G6. Esas son las jugadas que se podrían hacer en esta posición. B7. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes debe decidir. Hoy en el campeonato que vamos a hacer, tal vez algunos quieran jugar peón de dama. Y entonces ya tengo que estar preparado para saber qué defensa hacer.
En las próximas clases vamos a hacer las diferentes defensas que existen contra la apertura peón de dama. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.